A manera de retroalimentación les comento que vi los Google Forms, el cuestionario que se pasó en Google para autoevaluación más que nada de la clase que grabé, la que grabé y le subí, la que no pudimos tener el día jueves. Y fíjense que sí, están muy bien los resultados, tal vez el que menos punteo tuvo porque solo acertó el 75% de los estudiantes es la que voy a comentarles ahorita en un momento y vamos a volver a mirar cabalmente lo que yo les había dicho de las tres funciones principales o importancia de los intermediarios fosforilados en la glicólisis. En lo demás, ni hablar, hay 90, hay 100, hay una donde solo una persona falló, en otra solo 2 personas fallaron y a una de las personas me escribió y me contó cuál fue el fallo. Es, digamos, una confusión entre que el término glicolítico y glucolítico son términos distintos. Entonces aprovecho la oportunidad para contarles que son lo mismo. Lo van a ver ustedes en inglés y lo van a ver en español. En ambos idiomas, las dos cosas son un sinónimo, pero no lo vayan a confundir con otras cosas. Es solo glucolítico o glicolítico, ¿verdad? Lo que sí hace lo podemos ver como que fuera un sinónimo. Vamos a ver, Celeste. Cuando uno habla colesterilo, usualmente está hablando de un éster, pero sí es lo mismo. Cuando uno habla de ésteres de colesterilo, está hablando uno de ésteres de colesterol. Sí, es lo mismo. Ajá. ¿Otra preguntita? ¿No? Vale. Entonces voy a compartir mi pantalla, ya tengo puesta la grabación. Se recuerdan que por eso hoy no voy a tomar asistencia por las razones que les di, pero tengo algunas encuestas que vamos a mirar. Entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a compartir la presentación. Muy bien, entonces vamos a delimitar los cuentos de la pantalla, los límites. Muy bien. ¿Me confirman que están viendo la pantalla bien, por favor? Ya, gracias. Todo bien. Va, nítido. Va, pues chicos, entonces, vamos de nuevo. Miren acá. La importancia de los intermediarios fosforilados en la glicólisis, uno lo puede reducir tal vez a las 3 más importantes. Vamos a ir viendo diferentes cosas conforme vayamos viendo la bioquímica, pero estas son, digamos, así como las principales, ¿verdad? Entonces, el primero de ellos es evitar que los intermediarios fosforilados abandonen la célula a favor de su gradiente de concentración. El 76% de los estudiantes que hicieron el cuestionario, que no fueron todos los asignados al curso, de hecho, fíjense que lo aceptaron bien y pudieron discriminar que los otros 2 distractores que yo puse no eran correctos. Uno de los distractores decía que era capaz de donar grupos fosforilos al ATP para convertirse en ADP. Eso no es posible. El ATP ya no va a aceptar más grupos fosforilos y ciertamente no se va a convertir en ADP. Entonces, tal vez se leyó muy rápido la pregunta. El otro distractor tenía que ver con esta parte de acá, porque yo lo que les puse es que la energía del enlace resultante de que el grupo fosfato donado por ATP se pegara al sitio activo de la enzima iba a disminuir su especificidad porque disminuía la barrera de activación. Y es cierto, sí disminuye la energía de activación, pero aumenta la especificidad de las reacciones enzimáticas. Entonces, hay que fijarse bien en esas preguntas de falso y verdadero, porque usualmente van a tener una premisa que es correcta, pero puede estar seguida de una que es incorrecta, o está una premisa incorrecta y puede estar seguida de un paro que le parezca a uno correcta, pero uno debe conocer muy, muy bien los conceptos para contestar esas preguntas, ¿sí? Entonces, ya ven ustedes, yo les puse una de cada una, pero la única correcta que les puse yo a propósito era esta primera. La segunda, pues, era la de que los componentes esenciales participan en la conservación enzimática de la energía metabólica,
pero en cuanto a los grupos fosfato o fosforilos, todos aquellos que habíamos visto que tenían un fosfato, dos fosfatos, o el que seguía pegado con ADP, que iba a producir ADP ribosilación. Entonces, la energía liberada durante la ruptura de los enlaces fosfanhidro, como los que tenemos en el ATP, por ejemplo, se van a conservar cuando le peguemos el fosfato a la glucosa en forma de un enlace éster de fosfato, ¿verdad? Y como yo les decía, los enlaces de alta energía pueden donar grupos fosforilos, pero se lo donan al ADP para formar ATP, o le pueden donar dos al AMP, que es adenil monofosfato, para convertirlo en ATP también, ¿sí? Entonces ya ven ustedes que son tres cosas las que tenemos que tener bien claras. Me dejan al bicho que metí a la célula y ahí ya fosforilado, lo tengo prisionero, no lo dejo salir, lo elevo a la barrera de activación y además toda la transferencia de grupo fosfato mantiene o conserva algo de la energía que yo tenía antes de donar ese grupo fosfato. Y el tercero es este que está acá, ¿verdad? Que la energía resultante de donar esos grupos fosfatos en los sitios activos de las enzimas me va a aumentar la especificidad de la reacción a la vez que va a disminuir la energía de activación. Y este es el principio de la catálisis enzimática, ¿sí? Yo aquí les puse un agregado para que ustedes recuerden que tenemos que tomar en cuenta que todo esto es cierto siempre y cuando haya magnesio presente, porque el magnesio va a estar acomplejado con el ATP o con el ADP y esa es la forma en la cual se va a unir a los sitios activos de las enzimas, ¿sí? Así es que más bien el sitio activo de la enzima es afín al ATP acomplejado con el magnesio. Esto está hasta una figurita bien bonita en el libro que ustedes pueden mirar para recordar cómo es que hace ese complejo que es estable, bastante estable, digamos, con el magnesio. Muy bien, entonces esta es la pregunta en la que solo acertó el 76% de los estudiantes, pero en todas las demás acertó más del 85%. En esta de canalización del sustrato acertó el 86%, pero todavía me quedan pendientes de que el 14% que contestó me parece que no tiene claro el concepto de canalización de sustrato. Entonces se los vuelvo a explicar. Canalización de sustrato es lo que estamos mirando nosotros acá o lo que sucedería acá. En la medida en que los complejos enzimáticos que trabajen juntos permanezcan juntos, no es que van a tener enlaces covalentes entre sí, pero van a formar complejos supramoleculares con enlaces más débiles que les va a permitir estar juntos en solución, es decir, estar juntos en el citoplasma y de esa manera, una vez el sustrato de la vía metabólica completa se haya convertido en el primer intermediario, ese primer producto se convierte en el sustrato de la segunda enzima y así nos vamos, por ejemplo, con las 10 enzimas que catalizan la glucólisis. Entonces el sustrato jamás se va a diluir al citoplasma porque va a pasar de una enzima a otra directamente. Y eso es entonces a lo que vamos a definir nosotros como canalización de sustrato. ¿Le queda a alguien alguna duda al respecto de esta definición? Es el momento de abrir el micrófono y decir, porque acuérdense que yo con la pantalla compartida no puedo mirar el chat. ¿No hay preguntas? Solo repitiendo, el sustrato nunca se va a, ¿qué dijo? En el citoplasma, a diluir. No se va a diluir, es decir, Okay. que usted como enzima jamás lo va a soltar al sustrato, porque entonces el sustrato está en cantidades de nanomoles, póngale, o micromoles. Entonces imagínese que usted lo soltara al citoplasma, ese se va a diluir entre todo el agua que forma el citoplasma. Entonces no tiene sentido, es como que lo soltáramos aquí entre una enzima y la otra. Esto que queda acá se va a diluir en el citoplasma y lo que le llegue a la próxima enzima sería muy poquito. Entonces, de esa manera usted no puede explicar cómo es que las reacciones metabólicas ocurren tan rápido, ¿sí? En cambio, si lo pasa directamente entre esa conformación proteica de la enzima 1 a la conformación proteica de la enzima número 2, o sea que va a pasar agarradita de la mano de la una a la otra, póngale, a eso es a lo que llamamos canalización de sustrato. Es decir, que nunca suelta la mano.
La mamá se le entrega en la mano a la maestra se le entrega en la mano a la maestra de matemáticas, y esa en la mano a la maestra de física, y así, ¿verdad? Hasta que termina convirtiéndose en un producto final. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Esto me lo entendieron muy bien, acertó el 99% de ustedes en cuanto a la regulación de la glucólisis y a qué se refería Pasteur con el efecto Pasteur, ¿verdad? Entonces, ya espero que todos hayamos entendido que bajo condiciones aerobias, es decir, con las fermentaciones, solo se producen 2 moléculas de ATP por glucosa, mientras que cuando la oxidamos hasta la fosforilación oxidativa, obtenemos 30 o podemos obtener 32 moléculas de ATP por molécula de glucosa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos acá en los principios básicos. Acertó el 100% de ustedes. Aquí, con respecto a las 3 enzimas reguladoras, me parece que solo hubo una persona o dos que se equivocó con la triosa fosfato isomerasa, que me puso que esa era reguladora también. Entonces, a esa persona que se equivocó, recuerde que las reguladoras de la glucólisis son solamente 3, ¿sí? La hexoquinasa, que en hígado se llama glucoquinasa, la fosfofructoquinasa 2 y la piruvatoquinasa, que se localizan en las reacciones 1, 3 y 10. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? El efecto de Warburg no estaba preguntado directamente, pero si alguien no lo comprendió, también este es el momento de abrir su micrófono y preguntar. ¿Todo el mundo lo entendió? Bueno, me alegra. Esto es algo muy bonito que vamos a volver a tocar cuando hablemos de quimioterapia. Los químicos biólogos lo toman en el momento del diagnóstico, cuando tienen que entender cómo es que funcionan muchas de las enzimas de la glucólisis como oncogenes. ¿Sí? Entonces, se los dejo en su mente, en su cabeza, para que le dé vueltas así un poquitito y piensen que ustedes en algún momento se van a querer dedicar a la farmacogenómica o van a querer llevar un cursito de biología molecular o algo así. Esto es algo importante para ustedes. Muy bien. Esto es la parte de diagnóstico, que espero que todos hayan entendido. Y aquí vamos con una de las encuestas que obviamente yo no pude pasar en ese momento, pero ahorita yo quiero saber si todo el mundo me entendió cuál es la causa principal de diabetes tipo 1. Entonces, por favor, vótenme todos. Hay 47 estudiantes conectados, entonces por favor voten y me dicen qué es. A ver, voten, voten, voten. Quedan 10 segundos, voten por favor. Muy bien. Votó el 85% de ustedes. Recuerden que el que no vota no me da retroalimentación a mí. Aquí están los resultados. Miren, la mayor parte de ustedes tienen razón. La principal causa de la diabetes tipo 1 es, en realidad, la insuficiente o ausente secreción de insulina. Pero quería contarles que las causas pueden ser genéticas y también pueden ser autoinmunes. ¿Sí? Entonces, me parece que todos tenemos, casi todos tenemos claro que sí, un diabético tipo 1 es aquel que desde niñito se le puede diagnosticar. Por ejemplo, yo tengo el hijo de una amiga que a los 4 años ya tenía una diabetes, pero así severa, y se dieron cuenta cuando tuvo un shock. Entonces, imagínense ustedes, un niño tan pequeño, 3, 4 años. Igual puede presentarse en la pubertad o puede presentarse en el adulto joven, ¿verdad? Dependiendo de la gravedad que tenga. Usualmente las causas son genéticas, en realidad, pero también pueden ser de tipo autoinmune, ¿verdad? En algunos casos se ha visto, como yo les mencioné, creo que en la grabación, o tal vez no se los mencioné, pero es un momento de contarles.
yo tenía un profesor, mi profesor de cultivo celular era en Estocolmo, en el Karolinska, que él después de un verano regresó siendo diabético tipo 1. Y entonces todos nos quedamos así como, no puede ser, ¿verdad? Tiene que ser diabetes tipo 2, pero el hombre, o sea, en Suecia no hay personas con obesidad, si las hay son muy mínimas, todo el mundo hace ejercicio, come bien, al aire libre, estrés muy bajo, bueno, en fin. Y nos contó que había tenido influenza durante el verano, pero con una variante de la influenza. Y se fue de vacaciones, me parece que España, no sé a dónde se fue de vacaciones, y ahí pescó otro tipo de influenza. De repente ni era influenza, sino era un primo de SARS o algo así, en ese momento que se fue de viaje, de vacaciones, y después de esa segunda enfermedad que parecía influenza, resulta que su páncreas ya no secretaba insulina. Entonces se dieron cuenta que la reacción inmune tratando de liberarse del virus había producido que atacara sus propias células del páncreas. Entonces, por eso les cuento que podemos tener más de una etiología que lo que al final me va a producir una insuficiente o ausente secreción de insulina. Entonces, si no hay insulina, los receptores dependientes de insulina no van a funcionar, ¿sí? Pero no son solo los receptores GLUT4 los que no van a funcionar. Resulta que la insulina, como es una hormona que funciona también como hormona del crecimiento, si ustedes se recuerdan de la Bioqui-1, también actúa a nivel genético y va a actuar sobre la expresión de genes de la glucólisis, y entonces en su ausencia muchas de las enzimas de la glucólisis van a ser expresadas de forma defectuosa también, ¿sí? Entonces, por eso les comento yo también que tiene muchas etiologías y lo podemos ver a diferentes niveles. Entonces, los 3 estudiantes que me ponen que es por exceso de secreción de insulina, por favor no se confundan. De eso vamos a hablar cuando veamos las causas de la diabetes de tipo 2. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? ¿No? Oh, claro, gracias. ¿Les quedó claro? Incluso a los 3 jóvenes señoritas que me contestaron el exceso, creo que ahorita ya les quedó bastante claro, y yo no quería dejar de mencionarlo ahorita porque pues son dudas que yo necesito resolver antes de que sigamos con la regulación de la glucólisis. Muy bien, entonces a uno le interesa saber, como yo les mencioné en la grabación, cómo es que sucede la secreción de insulina por el páncreas. Entonces, nadie me mandó ninguna pregunta al respecto, así es que yo estoy suponiendo que todo está claro. Solo por favor mantengan en su memoria que yo les estoy diciendo aquí que el transportador es un GLUT2. Entonces, si es un GLUT2, es independiente de insulina. Manténganlo en su memoria y lo vamos a retomar en el próximo capítulo de Levinger, ¿sí? Entonces, esta parte de acá estaba clara, esta de parte de acá me parece que quedó clara también, nadie me hizo ninguna pregunta. Y aquí vamos con la otra encuesta. Solo para que ustedes me contesten sí o no. Entonces, vamos a iniciar la votación. Tienen 30 segundos. ¿Estás familiarizado con la cascada de señalización de la insulina? 30 segundos para responder. Aquí nadie juzga a nadie. Contestemos, a ver. 5 segundos. 3, 2, 1, 0. Muy bien, vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Entonces, digamos que el 61% de ustedes no lo tiene así al dedillo de memoria, pero saben dónde encontrarlo. O sea, saben que está en el capítulo 12 de Levinger, ¿sí? 4 estudiantes me dicen que sí están familiarizados. Entonces, me alegra mucho. Siempre es bueno darle un vistazo y recordarnos de ver la cascada, no solo la que da origen a la entrada de Merck y ERK y toda la activación de las quinasas, ¿verdad? De las MAP quinasas, sino que también tenemos que ver la bifurcación para PIP3 y PIP2. Entonces, ambas son importantes en el momento en que hablemos de la insulina
y cómo la insulina va a regular no solo la glucólisis, sino en realidad todo el metabolismo, porque yo ya ahorita les adelanté que también va a regular a nivel de expresión génica, ¿sí? Entonces, tengo 12 estudiantes que me dicen que no están familiarizados con la cascada. A estos jóvenes, entonces, yo les pido favor de que revisen el capítulo 12 de Leninger. Ahí está muy bien descrita toda la cascada, ¿verdad? Es por medio de receptores tirosina quinasa, y les encargo, por favor, que no dejen de revisar la vía de PKB, ¿verdad? Que es la que actúa a través de la proteína quinasa B con la bifurcación PIP2, PIP3, porque de esto vamos a estar hablando largo y tendido en el siguiente capítulo de Leninger, y yo necesito que ustedes lo traigan sabido de la bioquímica 1. Entonces, por favor, los que no lo sepan y de verdad, por Dios, no lo entiendo, doctora, esto sí yo ya no sé cómo estudiarlo, no lo puedo entender, hay algo que no me quedó claro, por favor me lo escriben al foro y yo ahí les voy a responder y voy a subir algunas ayudas, y con eso pues queda ahí para que todos lo consulten, con mucho gusto. Muy bien, seguimos entonces. Entonces, habíamos hablado de la diabetes 1, ahora vamos de la diabetes tipo 2. Entonces, necesito conocer yo su opinión. Me dicen ustedes si saben las causas de la diabetes tipo 2. Ustedes me dicen, voten, por favor. Ha votado el 65%, voten. 10 segundos. 5 segundos. Muy bien, votó el 95% de ustedes. Vamos a compartir los resultados. Miren acá entonces, la mayor parte de ustedes tiene razón. La resistencia a la insulina es una causa. La secreción tardía de insulina, aunque ustedes no lo crean, también puede ser una causa. El exceso de secreción de insulina también es una causa. Lo que no es una causa es la falta de secreción de insulina. Entonces, aquí hay diferencias entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es cuando no hay secreción de insulina o se secreta bien poquita insulina. Pongamos que para yo quitarme de encima una cantidad de glucosa, digamos la que tengo después de haberme comido un buen pedazo de pastel con un capuchino, yo para eso necesitara 100 moléculas de insulina. Digamos, ese páncreas va a secretar tal vez 2, tal vez 4, tal vez 5, si es que todavía secreta, aunque puede llegar a no secretar nada. Eso es la diabetes de tipo 1. Pero la diabetes de tipo 2, para compensar esto, lo que está haciendo es un páncreas que está secretando más insulina. ¿Y por qué secreta más insulina? Porque las personas que tienen predisposición y además tienen todos los factores de riesgo, obesidad, vida sedentaria y todo eso que ustedes ya conocen, ¿verdad? Lo que va a pasar es que sus receptores para la insulina son los que van a empezar a fallar. Se van a empezar a desensibilizar de la insulina, y entonces es como cuando uno se vuelve sordo, ¿verdad? Para oír uno normalmente, una persona le puede hablar o no en una voz normal. Hay hasta quien tiene lo que se decía en las épocas de las abuelitas, oído de tísico, ¿verdad? O sea que para oreja y oye las conversaciones de todos los alrededores. Va. Eso es tener un oído normal, súper sensible a normal. Bueno, pero ¿qué pasa cuando uno se empieza a volver sordo? Que uno para oír lo mismo, las personas tienen que empezar a gritar. Y mientras más sordo está uno, más le tienen que gritar a uno, o más hay que subirle el volumen a la tele, o más hay que ponerse los audífonos con un volumen más alto. Entonces, eso es lo que le está pasando al receptor de la insulina en estas personas, que para poder empezar la transducción de señales cada vez requieren
una mayor cantidad de insulina y llega a tal punto de tanta cantidad de insulina que llega un momento, ya después de que la diabetes ha avanzado muchísimo, en que la persona incluso se puede convertir de diabético tipo 2 a diabético tipo 1. ¿Sí? Entonces, algunas de estas personas que desarrollan diabetes, parte de la resistencia a la insulina es que también la insulina se secreta y se secreta en buena cantidad y hasta en exceso si queremos, pero se secreta tarde. Entonces, al momento en que tenemos el pico de azúcar, que la insulina debería elevarse así rapidito, no se eleva después. Entonces, la cantidad de glucosa en sangre va a permanecer más tiempo del que es necesario, ¿verdad? Entonces, ya ven ustedes cómo estas tres últimas, el exceso de secreción, la resistencia a la insulina y la secreción tardía, las tres son las causas de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá? ¿Algo que no les haya quedado claro? Les prometo que esto lo van a ver con muchísimo detalle en el laboratorio, donde vamos a hacer la práctica del metabolismo normal de la glucosa. Lo vamos a volver a ver. Pero yo, para efectos del próximo capítulo de Leninger, necesito que esto lo tengan claro. ¿Alguien no me entendió? Es momento. Buenas tardes, licenciada, doctora. Dígame. Es solo para repasar como la encuesta, si también esto tiene que ver con si son propensos genéticamente. También. Fíjese que realmente se ha visto que todo este tipo de enfermedades metabólicas tienen una propensión genética, aunque no queda tan clara, ¿verdad? Yo, después de estudiar esto tanto, yo me pregunto si en realidad es genética en el sentido de que está codificado en los genes o si es epigenética, que es la manera en que el ADN se enrolla sobre proteínas adentro de nuestro núcleo y son esas proteínas las que mandan en su expresión. Entonces, en realidad, esto ahorita pareciera que tiene muchas aristas, pero al igual que la diabetes, al igual que el alcoholismo y este tipo de enfermedades que suceden y que se vuelven crónicas, han empezado a ser asociadas, como le digo, a predisposiciones genéticas, aunque uno no pueda ponerle el dedo encima al gen o grupo de genes y decir, por tu culpa es que yo tengo diabetes tipo 2, no, ¿verdad? Igual por tu culpa es que yo soy alcohólica o soy, qué sé yo, adicta a las drogas o lo que sea, eso todavía no se puede, por eso es que está en el debate de conocer si en realidad es un componente genético o es un componente epigenético. ¿Sí? No sé si con esto respondo un poquito más su pregunta. Sí, muy claro, gracias. ¿Sí? Va. Muy bien, chicos, sigamos entonces. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, las vías que alimentan a la glucosa es pulsísima memoria. Vimos cómo entraban las principales, ¿verdad? Cómo entra la fructosa, cómo entra la galactosa, cómo entra la propia glucosa, ya lo habíamos visto. Entonces, cómo entra el glucógeno, ya habíamos visto que pues, el glucógeno puede entrar ya sea el que esté almacenado o puede entrar también el glucógeno que nosotros nos comemos por medio de las amilasas. Eso lo vimos en el capítulo anterior que platicamos en las presentaciones anteriores y en la de ahorita pues vimos que el glucógeno que tenemos almacenado va a entrar a la glucólisis por acción de 3 enzimas. Apréndanselas porque se las voy a preguntar. Glucógeno fosforilasa, enzima desramificadora y fosfoglucomutasa. Esas tres se aseguran de que la glucosa entre como glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Muy bien. Entonces, les dejé esto para leer. No se las voy a responder porque quiero que ustedes lo lean y se lo respondan a sí mismos. Asimismo, si alguien lo hizo y lo puede responder, ahorita puede contribuir a la clase y decir cuánto le salió. O sea, ¿cuál fue la ventaja que encontró? ¿No lo ha hecho nadie? Bueno, entonces ahí se los dejo. Muy bien, entonces vimos lo de la glucólisis, eso ya está, lo de la galactosa, que queda bastante claro, me parece. Me entretuve ahí haciendo estos jueguitos yo, y después vi que en la edición esta, la séptima, ni siquiera le ponen a uno el UDP para no confundirlo. Entonces, cuando uno dice que el UDP en realidad es solo un intercambiador de galactosa y de glucosa, creo que le queda a todo el mundo así súper clara esta vía.
Aquí tenemos esto y nos habíamos quedado con los síntomas y causas de galactosemia para que ustedes lo revisen también en el punto médico del capítulo que estamos mirando. ¿Tienen alguna pregunta que hacerme con respecto a las vías alimentadoras de la glucólisis? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, entonces estamos bien. Entonces vamos aquí con la nueva parte que vamos a ver el día de hoy. Ya hicimos 30 minutos de retroalimentación y resumen que va a quedar grabado. Yo esperaría que con esto ya yo me pueda quedar tranquila de que todo este tema está claro para todos. Entonces, habíamos hablado de que el piruvato iba a tener diferentes destinos. Dijimos que toda la glucólisis, los 10 pasos están conservados evolutivamente en el planeta, pero que lo que íbamos a variar era en el destino del piruvato, sobre todo si estábamos hablando de aerobios o de anaerobios. Y yo les había dicho que los posibles destinos podían ser distintos, ¿verdad? Podía ser por fermentación produciendo una cosa y por si respirábamos, pues iba a ser otra. Entonces, partamos de que el NAD es el aceptor de electrones de la glucólisis y sin NAD no podemos continuar la oxidación de la glucosa, es decir, que necesitamos NAD para convertir el gliceraldehído 3-fosfato en 1,3-bifosfoglicerato, ¿sí? Entonces, si digamos que aquí se atrancara la cuestión, se atrancara la vía metabólica, se atranca en la reacción 6, igual se van a detener todas las anteriores y la glucólisis simplemente ya no va a suceder. Entonces, quiere decir que necesitamos NAD a como de lugar, porque entonces en esta reacción de óxido-reducción yo necesito quitar electrones. Entonces, este NAD se va a convertir en NADH. Y uno se preguntará, ¿y cuál es la necesidad de reciclarlo? Entonces les voy a contar, la célula no es que tenga cantidades así, ilimitadas de NAD por todas partes, así pululando y todo, no. La célula tiene que mantener sus concentraciones de todos los metabolitos, de todas las sales, de todos los iones controladas, ¿sí? Entonces la cantidad de NAD y de NADH que hay en la célula se mantiene controlada, pero así al nanogramo, al picogramo, ¿verdad? Entonces la célula, si convierte demasiado NAD en NADH, puede quedar agotada de NAD y esto va a detenerme el catabolismo, ¿sí? Entonces necesitamos regenerar NADH, que NADH done los electrones a un aceptor que sea más afín a los electrones que a él para poder regenerarlo en forma de NAD. En condiciones aerobias como nosotros que respiramos, el NAD lo vamos a regenerar durante la fosforilación oxidativa, donde NAD va a entregar los electrones a la cadena respiratoria, ¿verdad? Y finalmente esos electrones van a pasar al oxígeno, que es el aceptor final de todos los electrones del catabolismo de todos los que respiramos, imagínense. Por eso es que sin oxígeno no morimos. Ajá. Entonces ya ven ustedes acá. Pero ¿qué pasa cuando en condiciones anaeróbicas no hay oxígeno? Entonces lo que van a hacer los organismos que no respiran o que tienen muy poquita cantidad de oxígeno es las dos cuestiones que habíamos platicado. Fermentación láctica o fermentación alcohólica. ¿Sí? Ven ustedes acá, esto de acá que tenemos lateral tiene que ver con la cadena respiratoria, es lo que hacemos nosotros, continuar con descarboxilaciones, pero tenemos como aceptor final al oxígeno. Pero aquí nosotros vamos a pararla acá, la oxidación del azúcar. Los organismos que hacen fermentación llevan la glucólisis hasta acá, o sea, la llevan hasta piruvato y el destino final del piruvato va a ser o lactato o etanol. Y en este momento, cuando se reduzcan, entonces van a regenerar el NADH en forma de NAD, porque para reducir al piruvato, quien va a donar los electrones es el NADH. ¿Sí? Lo vamos a ver ahorita bien despacio y ustedes me dicen si me comprenden. Entonces, vamos con el primero, el de la fermentación láctica.
En la fermentación láctica en condiciones anaerobias, entonces el NADH va a transferir sus electrones a los aceptores para producir lactato, ¿verdad? Etanol, cuando hablemos de fermentación, etanol. Entonces, en este caso, ¿se acuerdan que una glucosa me da 2 moléculas de piruvato? ¿Se recuerdan de eso? Y que en la oxidación yo voy a estar produciendo 2 moléculas de NADH. Entonces, para reducir 2 moléculas de piruvato, yo voy a invertir 2 moléculas de NADH. Y por medio de la enzima lactato deshidrogenasa, yo voy a convertir los piruvatos en lactato y el NADH se me va a regenerar como nada. Y entonces aquí la glucólisis anaerobia puede continuar sin ningún problema. Aquí nosotros miramos la reacción química. Aquí tenemos el piruvato, que es de 3 carbonos, si ustedes se recuerdan. Aquí tenemos la lactato deshidrogenasa. Aquí tenemos la donación de electrones. Es una deshidrogenasa porque cataliza la transferencia de electrones en una reacción oxirredox. Y yo aquí produzco el lactato y si ustedes se fijan, tenemos un delta G prima estándar de menos 25 kilojoules por mol. Eso significa que la reacción es altamente favorable y es altamente serogónica, ¿sí? Entonces, como una aplicación de esto, pues el hombre lo ha utilizado desde tiempos inmemoriales para producir comida. Si ustedes se fijan, dentro de los microorganismos fermentadores, podemos mencionar a lactobacilos y estreptococos, pero hay muchos más. En sus aplicaciones es la producción de queso, producción de yogur, producción de kefir y otro montón de preparados de leche. Podríamos decir que aquí en Guatemala no muy conocemos, pero que en lugares como Bulgaria, en Europa del Este y lugares cercanos, digamos, a donde hay desierto, se han utilizado desde tiempos inmemoriales para conservar la leche, ¿verdad? El kefir es como una leche fermentada que no se descompone, pero no es que uno pueda tomar leche descompuesta, ¿verdad? Sino que en este caso lleva una fermentación con microorganismos especiales. Entonces yo aquí les dejo una página que me gusta mucho, ¿verdad? Que se llama cómo ellos es que hacen el yogur y qué beneficios pueden tener para la salud el estarlos consumiendo. Si ustedes se fijan, aquí les pongo esta cita, ¿verdad? De que muchos reportes sugieren que los microorganismos presentes en las comidas fermentadas también pueden afectar la microbiota intestinal, al menos de forma transitoria. Entonces, cuando uno, por ejemplo, y esto es importante para ustedes farmacéuticos, ha tomado muchos antibióticos, entonces barre uno con su flora intestinal. En el caso de las mujeres, barre también con la flora vaginal. Y entonces esto puede producir, en el caso de mujeres, candidiasis, ¿verdad? Por ejemplo, y en el caso de niños o de cualquier persona que haya tomado demasiados antibióticos por mucho tiempo, puede producir diarreas muy, muy severas. Se dice que la persona quedó abiótica. El estar abiótico puede permitir que bacterias muy dañinas, como por ejemplo Clostridium difficile, predominen en el intestino y esas son condiciones potencialmente mortales. Entonces, para regenerar la microbiota intestinal, se recomienda que uno coma yogur, pero con lactobacilos vivos, o que se coma el kefir, bueno, se coma, dice uno, pero prácticamente es tomárselo también con microorganismos vivos y cuestiones de este tipo, ¿verdad? Hay varios productos, en Suecia me acuerdo, algunos que se llaman Afil, o hay muchos que están recetados para bebés, recetados para mujeres, digamos, para tratar la candidiasis vaginal. Hay algunos productos también que son a base de yogur y de lactobacillus. Entonces, para evitar estar usando, por ejemplo, Canesten o estar utilizando otros fármacos que pueden producir resistencia, se intenta regenerar la flora vaginal y también la intestinal utilizando estos productos derivados del yogur. Imagínense, entonces, estos países del primer mundo no diría, ay, no, ahí cualquier cosa que no le pase, rapidito le dan a uno su medicina y a saber qué fármacos de tercera generación. Pero no, ellos tratan de bajar, o sea, de mantener a raya la resistencia a los antibióticos y entonces lo que hacen es favorecer, utilizar cosas naturales que permitan que uno restablezca su microbiota.
En la medida en que uno restablezca su microbiota, restablece su salud. Yo no sé si ustedes han oído hablar del microbioma, que se refiere a las cepas y a la cantidad de bacterias que tenemos. Por ejemplo, me voy a referir a las del intestino, porque aquí habemos hombres y mujeres en la clase, pero podríamos hablar también de vaginal. También hay un microbioma, ¿verdad? Entonces, se ha visto que dependiendo del microbioma que uno tiene, así puede ser, por ejemplo, la resistencia que tenga uno a ciertas enfermedades, porque favorece el funcionamiento del sistema inmune. También favorece el que hayan bacterias buenas, favorece que estas luchen contra bacterias malas o que luchen contra levaduras, y entonces esto de cierta forma se ha visto que incluso afecta la salud mental, la producción de enfermedades neurodegenerativas y de otro tipo, ¿verdad? En los bebés recién nacidos que adquieren la microbiota vaginal de su mamá cuando nacen por parto natural, se ha visto que tienen una microbiota, un microbioma diferente al que tienen los bebés que nacieron por cesárea, ¿verdad? Entonces, todo esto, más el calostro y todo lo que hemos estado platicando hasta acá, nos empiezan a dar a todos un panorama diferente, ¿verdad? En donde en realidad la farmacología debe tener un componente bastante más integral cuando logramos entender todos estos detalles bioquímicos que pueden evitar que un paciente se nos vuelva resistente, o podemos evitar tener que estar medicando a bebecitos recién nacidos o a madres que están lactando, cuando en realidad, conociendo la bioquímica y la microbiología de esto, tenemos alternativas. ¿Alguna pregunta o comentario en este punto? ¿No? Bueno, entonces los dejo para que ustedes lo mediten. Ahí van a ver ustedes que cuando llegue el momento justo ustedes se van a acordar de esta clase. Bueno, entonces, ¿dónde más hacemos fermentación láctica? Yo les había dicho que lo hacemos en nuestros músculos, cuando han estado en contracción vigorosa y sostenida. Entonces se producen condiciones de hipoxia temporal, porque la cantidad de oxígeno que está llegando por sangre no es tanta como la demanda que tiene el músculo para contraerse por mucho tiempo. Entonces, en ese momento, la glucosa es fermentada a lactato. Nosotros podemos hacer fermentación láctica. Y entonces, el lactato producido, miren acá, por ejemplo, a partir de glicógeno, principalmente del glicógeno almacenado, pero también de la glucosa que llega en sangre, nosotros podemos producir el lactato, y el lactato puede salir de los músculos, ser transportado por la sangre y en el hígado por medio de un proceso que se llama gluconeogénesis, reconvertirlo a glucosa. La gluconeogénesis a partir del lactato requiere inversión de ATP y de varias cosas que vamos a ver tal vez el día de hoy o el día jueves. Y entonces esa glucosa recién reconvertida en el hígado por gluconeogénesis se convierte en glucosa sanguínea, que ayuda a mantener las concentraciones de glucosa estable aún durante el ejercicio, y finalmente cuando el ejercicio se detiene, para reponer entonces los almacenamientos de glucógeno que estamos consumiendo durante el tiempo que estemos teniendo estas contracciones vigorosas y sostenidas, ¿sí? Entonces, este ciclo, pues, lo descubrieron. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de mujeres científicos, una de ellas se apellidaba Curie, y que dijimos que ella y su esposo se habían ganado el premio Nobel por sus aportes en bioquímica en este tipo de metabolismo, principalmente relacionado con los carbohidratos? Pues entonces ya ven ustedes por qué esto se llama el ciclo de Cori. ¿Alguna pregunta hasta acá del ciclo de Cori? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos con la fermentación alcohólica. Entonces, la fermentación alcohólica todos la hemos oído nombrar y hemos estado platicando de esto, que es la producción de etanol. Entonces, resulta que el piruvato se va a tener que reducir a etanol, pero lo va a hacer en 2 pasos. Nosotros no lo podemos hacer directamente porque no tenemos la primera enzima que se requiere para eso, que se llama piruvato descarboxilasa. Nosotros no la tenemos, los vertebrados, ¿verdad? Pero sí lo van a tener, por ejemplo, las levaduras. Esta piruvato descarboxilasa tampoco está en organismos que prefieran realizar fermentación láctica.
Entonces ya ven ustedes acá, esta enzima es dependiente de tiamina pirofosfato y de magnesio también. Son dos cofactores de los cuales vamos a hablar ampliamente en el seminario de la semana que entra. Entonces, su nombre lo dice, es una descarboxilasa. Eso quiere decir que produce descarboxilación, que quiere decir quitarle un carbono al piruvato y se va a liberar en forma de CO2 y lo va a convertir en acetaldehído. El acetaldehído ya solo tiene 2 carbonos y por medio de la enzima alcohol deshidrogenasa, ahora sí lo vamos a reducir a etanol. Porque entonces para reducir acetaldehído a etanol, el NADH va a donar sus electrones y yo voy a regenerar NAD, ¿sí? La alcohol deshidrogenasa, esa sí la tenemos nosotros, ¿verdad? Sí la tenemos nosotros, la vamos a tener en el hígado y es una de las enzimas que vamos a utilizar para metabolizar el alcohol ingerido, pero no cualquier alcohol, ¿verdad? Estamos hablando de cuestiones etílicas. Entonces, también algunos microorganismos en nuestro intestino sí pueden hacer fermentación alcohólica y entonces se producen una pequeña cantidad de alcohol, no suficiente, les decía a sus compañeras del año pasado, como para que uno le pasen el alcoholímetro en un puesto, digamos, de registro y que uno diga, ay no, el alcoholímetro me salió alto porque mis bichos intestinales están produciendo etanol. No, eso no es posible. No estamos hablando de esas cantidades de etanol. Son pequeñas, pero las personas que tienen problemas de digestión, algunas de ellas que tienen úlcera, por ejemplo, o de otro tipo, a estas personas que el tránsito intestinal es muy lento o que tienen defectos en su microbiota, estos sí pueden producir lo que se llama, se le fermentó la comida, dicen, ¿verdad? Se le fermenta esto o se le fermenta lo otro y eso, pues lógicamente produce una mala digestión y produce gas. Entonces ya miramos la razón por la cual produce gas, ¿verdad? La fermentación etanólica. Entonces, decía, con la alcohol deshidrogenasa nosotros sí podríamos desintoxicarnos del alcohol. De hecho, el acetaldehído es el que produce la sensación de estar uno ahí medio mareadón, dice uno aquí en Guatemala, ¿verdad? La sensación de empezar a sentirse como ebrio uno tiene que ver con la cantidad de acetaldehído que se produce, pero por otras vías que tenemos en el hígado, no es por medio de la piruvato descarboxilasa, nuestro hígado descompone el etanol por medio de otras enzimas y en una vía diferente, ¿verdad? Y entonces, en este momento, pues ya ven ustedes que tenemos acá que el NADH donó los electrones para la reducción y que tenemos regeneración de NAD. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá? Miro que alguien escribió en el chat, pero no lo puedo leer. ¿O solo fueron signos de exclamación? Alguita está preguntando, doctora, ¿por qué cuando se consume alcohol algunas veces duelen los huesos? A veces espera uno. Doctora, una cosa, ¿será que puedo hacer un receso en unos minutos? Es que yo estoy en un internet y ya se me está terminando. Lo voy a hacer antes de las 5. No se preocupe, sí lo voy a hacer. Gracias. Ah, es que yo tengo 6 minutos nada más. ¿Qué manda? Solo tengo 6 minutos. Bueno, necesito regenerar. me voy a detener un momentito. Solo Gracias. por favor, ¿qué es lo que me preguntó el del chat? Que cuando uno come alcohol, ¿por qué duele a uno qué cosa? Los huesos. La cabeza. Los huesos. Ah, los huesos. Ay, solo que se caiga. No, que yo sepa, los huesos no duelen por consumir alcohol, pero yo no soy una experta en eso. En realidad, el acetaldehído y todos los subproductos del alcohol, lo que afectan primariamente es el sistema nervioso central, ¿verdad? Y además producen deshidratación, porque al momento que nos queremos desintoxicar, el alcohol jala agua y entonces nos deshidratamos. Cuando nos deshidratamos, perdemos sales. Por eso es que al día siguiente lo que tiene uno en la resaca es dolor de cabeza y un malestar terrible y a alguna gente hasta le da diarrea, ¿verdad? También se inflan y tienen gas, pero son todos estos subproductos de los que estamos hablando, ¿sí? Tengo por ahí un capítulo de cómo se metaboliza el etanol en el humano. De repente lo vamos a poner como una actividad complementaria con puntos extra para
para que veamos este tema que a todos nos interesa y vamos a ver si encontramos, porque es que duelen los huesos, si es que uno no se cayó o alguien le peleó a uno, o se peleó con uno y uno no se acuerda. Bueno, veo que hay otra pregunta en el chat. ¿Cuál será? Yo estoy yo riendo. Ok, entonces para que Virginia pueda recargar su teléfono, yo tengo las 4:52. ¿Les parece si nos reunimos nuevamente aquí a las 5 de la tarde y continuamos con la clase? Sí, está bien, ¿Está doctora. bien? Va, perfecto. Nos miramos entonces en un ratito, voy a detener la grabación. De ahí Recording stopped. cuando todos lo hagamos nos vamos a reír.